Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1. Gloria a Dios. Principio de la palabra, el inicio. Gloria a Dios. Génesis, todo Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer esta palabra de Dios con el tiempo con el Señor. En el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del poderoso Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Araba frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofet, Labán, Eserot y Disahá. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Pueden tomar asiento, vamos a iniciar el tiempo. El título del mensaje para este tiempo: queda un reposo. ¿Qué significa el reposo? ¿Qué significa el reposo? Hemos ido trabajando este tema varios días. Sabemos que el reposo significa una paz permanente, una paz deliciosa, una paz que va a mantenerse. ¿Sí? El Señor le habló al pueblo de Israel de un reposo en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel descuidó eso. Nos dice aquí la palabra que apenas habían 11 jornadas para llegar allí. Era un tiempo realmente corto, realmente rápido de superar, pasar el desierto, pero el Señor quería que el desierto lo pasaran rápidamente, que fueran rápido ese desierto. Pero hubieron muchos que no pudieron. Él dice la palabra que ellos llegaron hasta Cades Barnea. Ustedes saben qué pasó en Cades Barnea. Allí ocurrieron muchas cosas. Lo más tremendo que allí pudo ocurrir lo llaman también el Valle de la Decisión. Era un lugar para decidirse. Vamos a ir al mismo libro de Deuteronomio, capítulo 9, para seguir mirando lo que ocurrió en Cades Barnea. Dice el Deuteronomio 9, capítulo 9, Deuteronomio 9, versículo 22. Dice: también en Tabera, en Masá y en Kibor, a Taaba, provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid, poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que os conozco.
Esta situación de Cades Barnea fue un punto bastante delicado. Es fuerte, es triste, es algo que uno no alcanza a veces a entender. A ver, ellos llegaron prácticamente a la entrada de llegar a la tierra prometida. ¿Sí? Ustedes recuerdan que allí ellos enviaron unos espías, o el Señor les permitió que enviaran unos espías. Otra parte de la Biblia dice que Dios lo envió a que mandara a esos espías a revisar, a examinar la tierra donde iban a entrar. Pero al analizar uno esto, pues uno dice, pues en realidad la idea era que entraran en la tierra prometida, ¿cierto? No era para ponerse a examinar también, porque si el Señor les había dado esa tierra era para que entraran. Y en ese momento de definir la entrada, y no quisieron. Al analizar y estudiar, ¿sí? ¿Por qué no quisieron entrar? Ellos fueron, ellos revisaron, trajeron el buen fruto de la tierra, vieron que era buena tierra, vieron que había muchas cosas buenas por tomar, que era una bendición esa tierra, es una bendición de ella. Y el Señor les había dicho que entraran, o sea, no había por qué no obedecerle a Dios. Ya habían pasado varias pruebas, varias dificultades, ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían recibido agua, habían recibido maná, habían visto el poder de Dios, habían reconocido que Dios les estaba cumpliendo en todo lo que el Señor les estaba dando, les proveía, los sustentaba, los protegía, habían vencido varias batallas. Pero en este momento de Cades Barnea es muy terrible, es muy fuerte. Yo no sé si tengamos un Cades Barnea al frente, ¿sí? Un momento como una decisión importante en nuestras vidas, donde dice el Señor que entremos en la tierra prometida, ¿sí? Y hay momentos decisivos en la vida para todos, muy importantes, definitivos, muy valiosos, donde la decisión es muy importante. Y quiero que se paren en ese punto, porque muchos hemos llegado a algunas veces a tener que tomar decisiones y se piensa y a veces se decide mal, no se decide correctamente, se dejan pasar las oportunidades, se dejan pasar, como dice, la bendición. En Cades Barnea hubo una decisión errónea. El pueblo se dejó contaminar. Creyeron que los moradores de Canaán eran muy grandes, se dejaron debilitar de la murmuración, se dejaron debilitar de lo que decían, de que eran muy grandes, de que no iban a poder, que los veían como hormigas, como muy pequeñas, se veían muy pequeños. Hubieron dos nomás, ustedes lo saben,
Josué y Caleb, que fueron capaces de decir, nos comeremos como pan. Pero esa actitud de que la mayoría lo vio mal, lo vio como inalcanzable, porque muchas cosas dirían que son inalcanzables. Pero yo como, pero ¿de dónde? Pero eso es imposible. Y se pone ciertos límites y se declara cierta impotencia que a la verdad pues se mira simplemente su propia fuerza o su propia capacidad. Y en el momento de mirar a este lugar, acá en Esparnea, donde tenían que decidir, donde la importancia de entrar, o sea, era entrar. O sea, no había que pensar si había dificultades, que las dificultades siempre las van a haber. Pero son más grandes las oportunidades. Y en ese momento de enfrentamiento se perdieron muchas cosas, se perdió mucho tiempo. Primero, pues provocaron a ir al Señor, ¿no? Que lo acabamos de leer, que hicieron que el Señor se airara, se sintiera muy mal con ese pueblo, no aceptar. Si no es por la intercesión de Moisés, el Señor borra ese pueblo, lo acaba. Pero es muy grave, muy delicado. Una decisión a la ligera, una decisión sin consultar a Dios, una decisión negativa. Encontramos, mire, salieron tan perjudicados ese pueblo. Ninguno de los que mayor de 20 años, ninguno superó, volvió, o sea, ninguno pudo entrar en la tierra prometida. Pero no solo eso, que ellos no hayan entrado, perjudicaron a todos los jóvenes que estaban ahí, porque los menores de 20 años tuvieron que esperarse hasta que el Señor por 40 años levantara o sea, hasta que todos terminaron de todos los que renegaron y no aceptaron. Duraron 40 años esa generación para terminarse, para que los otros que estaban prácticamente inocentes, porque no estaban no habían tomado la decisión como tal. Se entiende que aquellos menores de 20 años no tomaban decisiones. Por lo tanto, pues por eso el Señor les permitió permanecer, no ser cortados, no quedar en el desierto. Una decisión definitiva, una decisión final. Y es duro que una oportunidad importante se desperdicie. Bueno, difícil de recuperar, a veces imposible. Y si los errores han sido tan graves, pues nunca se vuelven a obtener. En este punto de una decisión nos tenemos que enfrentar a un Cádiz Barnea, y es importante. El Señor está ofreciendo un reposo, y es un reposo importante, es un reposo valiosísimo. Y tenemos que mirarlo con cuidado, estar bien preparados. En lo que leímos de que el pueblo había sido bastante rebelde. Lo tildaban de un pueblo rebelde, pero el Señor le permitía, le dijo que entrara.
que Él estaba con ellos, que Él lo iba a defender, que ellos podían entrar, tomar esa prueba. Pues tenemos que ponernos en ese punto, definir como pueblo, como ¿sí? Si vencemos o si salimos derrotados. Es una definición importante. O entramos en el reposo del Señor, confiamos en Él, que Él, sea la situación que sea, nos ayuda, está con nosotros, nos da la victoria, ¿cierto? O prácticamente, como hizo este pueblo, no aprovechó esa oportunidad. Imagínense cuánto tiempo llevaban ellos esperando esa oportunidad tan grande y tan buena, y tenerla en las puertas, estar cerquitica y no era sino entrar. El Señor no dijo que requerían para eso, sino entrar en la tierra prometida, era entrar. No les exigía ninguna condición difícil. Él los iba a favorecer en todo, Él los iba a proteger. Había una riqueza por tomar, había bendiciones a diestra y siniestra, y ni siquiera la pudieron ver, y se creyeron de que no iban a poder. Y nos llama bastante la reflexión, nos llama mucho la reflexión, porque ¿qué queremos poseer? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Y tenemos grandes promesas de Dios, y son verdad, y hemos visto la gloria de Dios, y hemos recibido bendición, y nos ha ido ayudando Dios. ¿Sí? Y el Señor nos está ofreciendo un reposo. Sí, hay un reposo grande, un reposo maravilloso, el reposo eterno, la vida eterna. ¿Sí? Pero hoy por hoy el reposo, nosotros ya podemos ir adelantando ese reposo, podemos ir ya tomando ese reposo. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos dio su Santo Espíritu, y por medio de su Santo Espíritu ya reposamos en Él. Pero hay que ayudar eso, porque analizar es, como dice, ubicarse siempre. No podemos salir derrotados. ¿Qué le pasó a este pueblo? Nos lo dice la palabra de Dios. Dice: y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Le creemos al Señor, le creemos lo suficiente a Dios para lo que nos da, porque hay cosas grandes para nosotros, pero creemos que sí nos la puede, que sí la queremos recibir, porque no nos está pidiendo nada a cambio. Es más, el reposo es una obra de gracia, o sea, es gratis. No nos está exigiendo nada, no está exigiendo que creamos. Lo mismo como creer. El pueblo no le creyó a Dios. Ese pueblo no le creyó a Dios. Y el Señor nos está enseñando esto, no para decir que nosotros no creemos. Todo lo contrario, nos está enseñando para que nosotros aprendamos de ese ejemplo. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Corintios, observemos, porque lo de Cades Barnea pudo haber sido olvidado, lo de Cades Barnea pudo haber sido ignorado, simplemente
no haber sido escrito, para no avergonzar a ese pueblo, por ejemplo. Pero allí en Corintios 10:10 dice la palabra del Señor: dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Pero la razón por la cual está escrita esta palabra, dice el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas y estamos estudiando hoy esta palabra de este reposo como ejemplo, para que nosotros no caigamos en ese mal. No vayamos a cometer el mismo error. Directamente la palabra del Señor nos lo dice. No cometamos el mismo error. Veamos ese ejemplo que estaban dando ahí. No para seguirlo, sino para advertirnos. Lo dice la misma palabra del Señor. Para amonestarnos. Fuerte, pero es para amonestarnos. Para los que han alcanzado los fines de los siglos. Luego, tenemos que alcanzar ese reposo completo. Creer. ¿Cuál es el requisito? Creer. Cada creyente, cada uno tenemos que creer que ese reposo viene, que tenemos que empezar a reposar en el Señor. Hoy tenemos que reposar. Hoy hay muchos problemas, hoy hay muchas dificultades, hoy no se sabe qué será el día de mañana, qué pasará, los problemas internacionales, los problemas económicos, lo que quieren mover, todo eso, quieren eso. Que desistamos de entrar en la tierra prometida, que desistamos de entrar en el reposo, que nos preocupemos y nos volvamos locos y afanados y cometamos errores. Traigámoslo al día de hoy, porque es que esto es como ejemplo, nos dice la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para amonestarnos, para estar advertidos, para que no nos dejemos llevar de esas tribulaciones, de todas las situaciones, que son bien duras, bien difíciles, sí, claro, porque tenemos que estar ahí, pero no las miramos del mismo modo, ni vamos a cometer los mismos traspiés de decir, no, esto no vale la pena. No, porque si el Señor le dio la palabra y si el Señor le dio la promesa, ¿por qué va a ponerse como el pueblo? ¿Usted sabe lo que hizo el pueblo? Se puso a llorar, se puso a decir, más valía habernos esto en Egipto, más valía que no morir en este desierto. Ellos mismos se automaldieron y ellos mismos se condenaron por sus propias palabras. Luego, advierte también de qué palabra estamos hablando, si podemos con lo que queremos hacer o seguimos en el desierto hasta aquí, pasando la misma necesidad, la misma situación, la misma enfermedad, la misma condición de desierto. O procuramos entrar en el reposo. Reposar en el Señor es reposar en Cristo, reposar en nuestro Salvador. Él no nos va a dejar solos, porque es una decisión. ¿Queremos ganancias? Claro, nosotros queremos la ganancia. La ganancia, cuando usted tiene ganancia, tiene reposo. Cuando usted está bien, reposa. Tiene una corona. ¿Y sabe cuál es su corona? Su corona es su fe, hermano. Si usted tiene fe, le cuento que puede. Le cuento que puede. El que cree, todo le es posible. Entonces, no podemos dejarnos derrotar, sea la situación que sea. Nosotros tenemos que seguir orando, perseverando, fuertemente. La oración es una cosa muy fuerte. Muchos no les gusta orar, muchos no les agrada orar, pero no entienden lo valioso que es la oración.
Si supieran qué significa la oración, decía alguien, trabaje como si todo dependiera de usted, pero ore como si todo depende de Dios. Ore porque todo depende de Dios. Ame más la oración, ame más el orar, porque usted no ora por orar. Usted ore porque esas cosas que está hablando dependen de Dios. Lo que usted está hablando es a Dios, y eso lo que está suplicando a Dios depende de Él. Entonces, eso es reposar en el Señor. Cuando usted ora y le pide y se quebranta delante de Dios, demostrando que no somos nosotros, que creemos es en que Él lo puede hacer, en que Él puede hacer esas cosas, no nosotros. Nosotros llegamos hasta ahí, hasta la oración, llegamos a quebrantarnos, a pedir a Dios que obre por Dios, que obre por su Dios. ¿Sí? Eso es nuestro reposo, porque ¿a dónde iríamos a reposar? En Él nada más. Mire, Deuteronomio 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del oriente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Vea lo que el Señor está hablando, ¿sí? Cuando el Señor lo haya introducido, Él dice, haya introducido en la tierra en la cual vas a tomar. Lo que usted va a tomar, yo no sé, ¿cierto? Cada quien. Pero estamos reposando en Él. Y si decimos al Señor que cuando entremos allá, nosotros sabemos que somos bendición, ¿cierto? Que el Señor nos da eso porque nos bendice y somos bendición. Entonces pondrá usted su bendición. No va a poner, ¿sí? Usted pone la bendición en un lugar, usted pone, ¿cierto? Posee y pone ese sitio como bendición y bendice ese sitio y declara bendición. Más la bendición usted no la pone en el mismo lugar, ¿cierto? Usted no va a decir a contaminar ese lugar con lo mismo, no. El Señor nos está dando una bendición y queremos que el Señor nos entregue en ese reposo, porque no queremos vivir siempre con el afán, con el mismo problema, con la misma situación. Queremos entrar en ese reposo de Dios por medio del Señor Jesucristo. Hemos dicho que tenemos que creer, y creer cuesta. Creer cuesta. No es fácil creer. No, yo creo. No tome ese creer así tan fácil. O sea, yo creo. No le ponga a creer. Hay que creer, porque es que muchos creen si ven. ¿Cierto? Yo veo, pero si lo veo. Hay que creer para ver. Tenemos que creer para ver las cosas. Tengo que creer que eso se va a dar. Tengo que creer que ese milagro se va a dar. Tengo que creer en esa bendición que se. Tengo que creer en ese reposo. No tengo que decir, no, si me da reposo, entonces le creo. Porque entonces ahí
Estamos al revés con el Señor. ¿Cómo Él va a creer? ¿Sí? ¿Cuál es el mayor reposo que se puede tener, que podemos tener como pueblo de Dios? El mejor reposo que podemos tener nosotros es el reposo que da nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Amén. Si usted confía en Él, si usted le cree, puede reposar en Él, tranquilo, su corazón está tranquilo. Pero si usted está afanado, destrozado y su corazón no sabe qué hacer, cuando usted tiene al Señor en su corazón, reposa. Como cristianos decimos ser cristianos, pero tenemos a Cristo en el corazón. Si lo tiene, reposo. Hay un reposo. Usted dice, la situación se puso así, pero usted reposa en el Señor, en su corazón. Usted va a buscar al Señor, usted todo se lo consulta a Él. El Señor sabrá, el Señor me ayudará, el Señor me levantará, ¿cierto? Porque tiene a Cristo en su corazón y va a correr a Él. Sí, no. Pero el que tiene dudas, cuando se le crece, como dice, el problema y la situación está ganando y empieza a buscar ayudas por otro lado y se olvida de buscar al Señor, ahí está el problema, ahí está, se está dejando contaminar, está fallando su fe. Y puede caer en perder esa bendición, ese reposo. Hay bendiciones muy importantes. Hay bendiciones de ahora. Hay bendiciones que hay que aprovechar. Así que hay que creer para verlas. No hay que esperarnos cuando la vean. Hay que creer que esa bendición está, creer que ese milagro se le va a dar, creer que esa sanidad por encima de lo que sea es. Hay un reposo para nosotros, hay un reposo muy importante y tenemos que aprovecharlo. Vaya usted a Mateo, Evangelio de Mateo 11. Capítulo 11, verso 28. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el mismo Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo experimentar algo así. Que todos experimentemos esta bendición. Que si hay afanes, claro que hay afanes. Pero es que es muy diferente, hermano, estar uno enfrentándolo solo, mirando qué voy a hacer, cómo hago. En sus propias fuerzas, así como dicen, no sacamos nada, no alcanzamos a gran cosa. Pero si, como dice esta palabra, venimos al Señor, claro, trabajados, sí, cargados, claro, hay cargas, hay trabajos, hay complicaciones, sí, pero si vamos al Señor, como lo dice esta palabra, la promesa del Señor es que Él hará descansar. Pero ¿cuándo vamos al Señor? Después de que hemos hecho muchas tareas y muchos trabajos y ya así como dice, ya no quiero más. Antes están en problemas, como le pasó a este pueblo. Esa generación se perdió por eso. Porque no, ¿qué vamos a hacer ahora? No miraron al Señor, no.
Si hubieran hecho como dicen, nos los comeremos como pan. Si se dijo, hubieran habido más Josué, más Caleb quiso callar, pues le dijo, nos los comeremos como pan. Pero sí, estoy trabajado, muy cargado, y eso no se puede hacer. Mire qué tal, mire que sí. Su reposo, su paz, tienen que ser profundos, tienen que ser verdaderamente, que usted sepa que si hay reposo en Dios, que usted tenga esa convicción completa. Estamos hablando de fe, estamos hablando de que cree. ¿Y qué cree? Que usted cree en el reposo de Dios, que usted cree que trabajado, cargado con los problemas, que así se le pare el enemigo más grande, el que se le enfrente a usted. Yo no conozco, pero que se nos enfrentan cosas difíciles en la vida, complicaciones, que deudas, que esto, que ataques. Pero dice el Señor, venid a mí. ¿Sí? Y si eso lo dejan de último, y si eso se olvidó, y si eso pasó por ahí, pero no se aplicó, es el momento. El Señor está despertando un pueblo porque lo quiere ver en reposo, porque no lo quiere ver, ¿sí?, enfermo, no lo quiere ver atribulado. En este momento, ¿en quién vamos a confiar? Y en Dios tenemos que decir, Señor, sea la situación que se presente, que lo sacaron del trabajo, que no sé qué. No, todo lo contrario. Si se la sacaron del trabajo, pues va para uno mejor y va a ganar más. Pero ¿cómo? Usted está profundamente arraigado en ese reposo, está profundamente convencido de que Dios le va a responder. ¿Cómo? ¿Quién lo va a ayudar? Me va a ayudar, voy a llamar a fulanito para ver, que me preste, que me ayude. No, vaya a doble rodilla, vaya a pedirle al Señor. ¿Sí? Como las cosas dependen de Dios, no del hombre. Nos arraigamos un reposo profundo en Dios, profundo en Dios. Pase lo que pase, ¿qué nos podrá apartar del amor de Dios? Pero este es un momento importante. Estamos en un punto importante para nosotros. Esta palabra no la da el Señor, que busquemos el reposo, que el reposo de Dios. El reposo de Dios es valiosísimo. El reposo de Dios significa todo para nosotros. Dios nos quiere dar reposo por su lado. Dice que nos dará reposo. Dice una parte de la palabra, dice que nos bendecirá por todas partes. Tenemos que tener esa convicción tan grande, esa fe tan grande de que pase lo que pase. Sí, que la situación, que cambió el gobierno, que vinieron no sé qué, que las guerras, que las situaciones. Pero ¿en quién confía usted? ¿Qué tal? No, que va a cambiar, que no sé qué. Todo cambia el Señor y yo cambio a usted por medio de la oración, por reposar en el Señor. Entonces, nosotros necesitamos que ese reposo corra, que ese reposo como que sea como un río, sea como una fuente grande. Si usted reposa así, ese tamaño es su reposo. Mire que usted está reposando de esa manera, en oración, en la convicción, en la lectura de la palabra, porque usted le pide dirección a Dios, le pide la ayuda a Dios. Señor, háblame, Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor. ¿De dónde mano? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi reposo? De Él no podemos acudir a nadie más. No hay sino uno, y es Él. Hay un solo reposo y ese reposo tenemos que aprovechar. No podemos esperar a que este ejemplo que nos da este pueblo es valiosísimo. Lo lamentamos por ellos que se quedaron allá en el desierto. ¿Sí?
Posiblemente, no sé si se salvaron, pero por ejemplo a nosotros nos enseñan a pelear ese reposo. No podemos, no, es más importante, el reposo más importante que tenemos es venir al Señor, venir los trabajados, los cargados. Los problemas pueden ser del tamaño que sea, la condición, la enfermedad, la complicación que le salga por el camino, pero nosotros sabemos en qué río estamos, en el río de la bendición, en el río del reposo, en el río que nos guía, ¿no? Esto es fuerte, pero es importantísimo. O sea, el pueblo de Dios tiene que aprender a reposar en Dios de tal manera que tengamos esa confianza plena, no porque sin irnos a llenar del ego de que somos hijos de Dios y por tanto, bueno, pues flotamos. No, pero sí, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser, sabemos en quién confiamos. ¿Sí? Se nos pueden atravesar muchas cosas, muchos problemas en la vida, pero esto nos está enseñando mucho. Y la decisión que tengamos que tomar es importante, no para ponernos a llorar, ya no se pudo, se perdió el negocio, se perdió tal cosa, ay, pobrecito yo, pobrecita fulanita, pobrecitos nosotros, no pudimos. Eso no es para eso. La palabra nos está enseñando es a superar esto, amonestándonos de que no nos puede pasar lo mismo que pasó hace miles de años. No, todo lo contrario. Para nosotros es una enseñanza poderosa. Ya tenemos que superar, no es para seguir en esa condición. Nosotros sí podemos entrar en el reposo glorioso. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a su Hijo, tenemos su palabra. Nosotros ya el Señor nos ha empoderado más que este pueblo que estaba allí. Entonces, ya nosotros vemos la gloria de Dios. Entonces esta bendición no es para cualquiera, aunque Él dice que vengan todos, ¿cierto? Y es para mucha gente, ¿cierto? Pero eso es para el que la aprovecha. Dice, vengan, venid todos los que están trabajando. Pero ¿será que si vienen todos los que están trabajando? No vienen todos. Si vinieran, pues hallarían el descanso, hallarían el reposo, recibirían la bendición, ¿cierto? Muchas cosas cambiarían. Nuestra nación necesita reposo, necesita conocer el reposo de Dios, aceptar, venir al Señor para cambiar. Si no lo hace, pues estamos en una condición ahí. Dice la palabra del Señor que siendo justificados por la fe. Importantísimo esa condición de fe, la condición de nuestra fe. Y esa fe no puede ser cualquier fe, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados en cierta forma, dice la palabra, que si tuviera fe como un grano de mostaza, y estamos acostumbrados y si mi fe llega a un grano de mostaza, pero es que nuestra fe tiene que llegar al corazón de Dios, nuestra fe tiene que verla a Dios para que el Señor obre. O sea, la fe no, un grano de mostaza, y como nosotros sabemos que un grano de mostaza es tan pequeñito, y que si con ese granito de mostaza, pues ni siquiera tenemos ese tipo de esto. Él demanda de nosotros una fe verdaderamente que el Señor la reconozca, que no le creamos. Porque el Señor es el que nos sostiene en todo nos sostiene Dios, ¿sí? Pero no puede faltar fe, ¿sí? Para que Él nos sostenga. Nosotros creemos que Él nos sostiene y por eso es que estamos siendo sostenidos por Él. Y no le podemos dar lugar a los enemigos, porque ese sí está atento a ver cuándo descuidamos. ¿Cuándo descuidamos ese reposo? ¿Cuándo desechamos ese reposo? ¿Cuándo decimos,
Cuando decimos el Señor viene pronto, entonces muchos decían, no, pero quiere que llegue ya. Cuando Él quiera venir, vendrá, y que para Él no tiene ningún afán de venir. Él quiere que todos se conozcan la palabra de Dios, que todos se arrepientan. Pero, ¿sí? Dios le ordenó al pueblo qué tenía que hacer: entrar al reposo. Le dijo al pueblo: entre en el reposo, no le digo, traiga esto, necesita que venga con esto. El Señor se iba a encargar de todo. Esa era la confianza, esa era la fe que Él pedía, que creyeran que iba a hablar. Pero vieron los gigantes, vieron los problemas. Había más cosas buenas que cosas malas para tomar. O sea, había riquezas, había tierra que fluía leche y miel, había muchas bendiciones, pero las cosas difíciles que había que enfrentar las vieron más grandes que la bendición. Pero eso no puede ser con nosotros. Nosotros sabemos que sí, las bendiciones están y que tenemos que enfrentar problemas. Yo admiro mucho a las mujeres que son amas de casa, que son cabeza, porque les toca enfrentarlo solo. Les toca antes enfrentar hasta el mismo marido que no quiere ayudar. Y si pueden con eso, ¿cómo no va a poder enfrentar otras cosas que se presentan? Luego, sí podemos. La orden de Dios es que el pueblo entre en el reposo, que nosotros reposemos en el Señor Jesucristo, que reposemos en su palabra, que reposemos en sus promesas, porque hay promesas muy grandes. En la introducción también nos mostró grandes palabras de grandes promesas que Dios tiene para el pueblo de Dios. Lo vimos en Job, lo vimos en toda esta. Las bendiciones están. Son más las bendiciones que las dificultades, que las maldiciones en sí. Y no podemos empoderar más las cosas malas que las buenas. Todo lo contrario. De pronto ellos vieron más grandes los gigantes de lo que realmente eran. Sí, por decirlo de alguna manera. Sí podrían ser muy gigantes. Sí podrían ser muy altos, muy fuertes. Pero si el Señor había dicho que entraran, el Señor les iba a dar tremendo que sean perdidos, ellos mismos de haber conocido y de haber disfrutado de esa bendición, y que no sea así con nosotros, porque eso nos está poniendo ejemplo, que tenemos una bendición ahí muy grande. No podemos decir que no se puede, sino todo lo contrario, sí lo podemos. Dice la palabra, todo lo podemos en Cristo, pero es una palabra muy bonita. Pero mejor es vivirla, mejor es poder enfrentar esas cosas. Dios nos fortalece. Imagínense cuántas bendiciones y cuánta palabra de bendición hay. Y cuántas bendiciones tenemos así a la mano. Nos faltan. Esas bendiciones tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovechar este reposo. Y es el momento de reposar más en el Señor, para que veamos esas bendiciones tan grandes. Precioso es el Señor. Amén. Acerquémonos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. El reposo es importante. Entre más cerca de Dios, más seguro está nuestro reposo. Más tranquilos estamos, ayudamos más a otros, porque ese reposo, acercarse al Señor es tener esa confianza tan grande, porque es la ayuda que Él va a dar, es la ayuda que Él va a sostener. Y si nos acercamos a Él es
no por lo que nos va a dar, porque eso de por sí ya no. Lo buscamos a Él por lo que Él es, porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él nos ama, porque Él nos lo prometió. Y por eso lo buscamos a Él. ¿Sí? Tenemos que acercarnos más a Él. Y al acercarnos es tener más tiempos con Él, mejor comunión con Él. Eso es acercarnos. Eso dice, venid a mí. Y venimos a Él en eso. Si nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios espiritualmente la tenemos realmente levantada, fuerte, les aseguro que van a descansar, que van a tener esa respuesta gloriosa, porque es una respuesta. Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere ver que nosotros recibamos eso, ese encuentro, esa bendición. Realmente el pueblo de Dios tiene que aprovechar más. Tiene que aprovechar más lo que Dios da, lo que Dios tiene ahí, lo que Dios cada día nos revela. Él quiere revelar más de su palabra, más de sus secretos, más poder. Pero tenemos que venir a Él. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no nos vaya a pasar, que las cosas tan grandes que Dios quiera dar, no las podamos aprovechar. ¿Sí? Que Dios quiera hacer un milagro con usted y no lo pueda hacer. Que Dios quiera llevarlo a usted a una condición mejor y no pueda recibirla. ¿Por qué? Porque no ha venido a Él, porque no se ha acercado a Él. Y ahí, otro punto para reflexionar, nos hemos acercado a Él, como Él dice. Oramos lo suficiente, sabemos que nuestro tiempo con Él es sagrado, es un tiempo para Él. Es entrar en su reposo, y hablar con Él. Y tiene muchas cosas buenas para dar, pero muchos no están preparados para eso. Muchos, si llegan a recibirlo, es muy peligroso. Ustedes lo saben, hay mucha gente que ha recibido unas grandes bendiciones, pero ya no saben del Evangelio nada. Ya se perdieron del Evangelio porque las riquezas los envolvieron, lo que tuvieron los sacó. No siguen con el Señor, no se volvieron a acercar a Él. Y es una reflexión, sí, está bueno. Cades Barnea, un momento de decisión en nuestras vidas, un momento para seguirle a Él siempre, para entrar en su reposo, para recibir todas esas riquezas que Dios quiere. Qué lindo tener una persona que solo mirarla descansa uno, que solo mirarla una sonrisa, con eso tienes. Hay gente que con una sonrisa nomás ministra, no tiene que ni siquiera venir a tocarlo, a ministrarle, a hablarle, ¿no? Un saludo basta, con un saludo le basta a esa persona para decirle, ¿sí? Dios le bendiga, pero Dios le bendiga de verdad, que Dios lo bendiga, ¿sí? Y usted siente que sí, que le habló Dios, que lo reconoce, ¿sí? Porque usted está cerca de Dios. Los que están cerca de Dios tienen reposan, seguro. Si usted se mira, con los problemas que usted tiene, mire otro que tiene menos problemas que usted y está peor, está más mal, se le ha caído el pelo, se le ha blanqueado, está enfermo. ¿Y por qué? Porque no tiene reposo, está pensando, está afanado, está endeudado, no sabe qué hacer, pelea en sus fuerzas, termina vencido porque... ¿Sí? Y yo que tengo peores problemas y no estoy como Él, ¿por qué será? Porque está reposando en el Señor, porque usted ora,
porque usted se acuerda de Dios, porque tiene su Santo Espíritu, porque no deja la palabra por ahí abandonada. Le habla, Dios le habla. Entonces a Dios que nos da esa ayuda, nos guía, nos sostiene, como sea nos sostiene. Si no fuera por Él, todos esos problemas ya nos hubieran acabado. Si no fuera porque el Señor nos ayuda, estaríamos en una condición muy miserable. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. El Señor, como dice, nos tiene cosas grandes para dar. ¿Sí? Y nuestro corazón tiene que estar preparado. Nuestras condiciones, nuestra alma tiene que estar bien preparada para recibir esa bendición que Dios tiene. ¿Sí? Porque lo que Dios quiere darnos tiene como esa condición de darnos como esa luz, como esa estabilidad, como esa condición de hijos, de firmeza, ¿sí? O sea, ya nos ubica en una condición muy estable. El pueblo de Dios hoy arriba, mañana abajo, ¿sí? Suba y baja, ¿no? Esos niveles de que hoy oro, mañana no, de que mañana sí, de que hoy estoy bien, entonces ya no tengo que orar. Entonces, nuestra condición siempre tiene que ir en aumento, siempre tiene que ir en crecimiento. ¿Sí? El reino de los cielos es muy grande y todavía nos falta mucho por conocer y mucho por vivir, o sea, mucho por aprender de Él. Entonces, hay muchas cosas que el Señor tiene ahí. El Señor tiene mucha abundancia, pero pareciera que el pueblo de Dios no aprovecha de tanto que hay. ¿Sí? Así como dice, desperdicia muchas cosas, muchas oportunidades. Y el Señor quiere que aprovechemos esto, que aprovechemos todas sus palabras, que aprovechemos todo lo que el Señor nos dice. Que tomemos todo lo que queramos, ¿verdad? Pero quedamos a veces como que no lo quisiéramos, como que lo menospreciáramos esa bendición. El Señor llega hasta el punto de que quiere santificarnos. Santificarnos siendo santos, o sea, un nivel espiritual de santidad muy especial. Pero ¿cuán aptos estamos para eso? Dios nos ayude para que, como tal, el Señor nos dé esa santidad. Wow, escudriñelo, porque dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Mucha gente está acostumbrada a decirle al pueblo, es que el único perfecto es Dios, es que Dios es único. Y bueno, sí, Dios es único, Dios es perfecto, pero es que Dios no quiere nada imperfecto va a entrar en el reino de los cielos, hermano. Quiere que nosotros seamos perfectos también. Entonces tenemos que ser santos porque Él es santo. No digamos, no, es que eso es, solo Dios es santo y nadie puede. No, el Señor demanda santidad de nosotros. Si no, pues, ¿cómo vamos a entrar en el reino de los cielos? Sin santidad nadie, no, sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser santos. Quiere santificar a su pueblo. Un pueblo santo, un pueblo sin mancha, sin arruga. Ese es el pueblo que entra en el reposo. Ese es el pueblo que Dios va a levantar. Ese es el pueblo que le agrada a Dios. Un pueblo santo. Un
jugar a la iglesita ni jugar a eso, no, esto es serio, esto es delicado, esto es de permanecer, esto es de luchar, esto es de obtener esta bendición. Este reposo sí va a costar, pero que lo tenemos que ganar. ¿A costa de qué? Pagar el precio. Hay que pagar, hay que creerlo, hay que vivirlo. Hay abundancia, hay que bendición, hay santidad, hay cosas maravillosas. Y eso es para que lo creamos, lo imaginemos. Es una imaginación eso es real, eso es verdad, eso se cumple. Eso lo vamos a ver. Que no lo vayamos a desperdiciar ninguno de este reposo. Este reposo es importante. Llegamos a un punto del pueblo cristiano. Ya que este Cades Barnea significa mucho para nosotros. Decidimos seguir al Señor. Es a seguirlo, es a mantenerlo. El pueblo de Dios va a ser probado. ¿Somos capaces de enfrentar esos gigantes, de enfrentar lo que venga? ¿O nos van a derrotar? Tenemos que ganar, tenemos que vencer, tenemos que alcanzar esta victoria. El pueblo de Dios está para eso. El pueblo de Dios eso no. Ustedes se imaginan a Israel rodeado de enemigos y sigue empoderados, la mayor tecnología allá, la mejor empresa, ¿no? Porque ¿quién les da esta bendición? Pues Dios se la da, Dios les provee, Dios les bendice, y cuando estemos en esa bendición es porque Dios, tenemos que no llegarnos a creernos más que Dios, sino todo lo contrario. Gracias a Dios tenemos la bendición, gracias a Dios. Dice Dios santificando, santifícate más, dice la palabra, santifíquese más. Entonces, hoy es importante este punto de este lugar, de estar en ese punto de la decisión. Hay que seguir al Señor, hay que entrar en ese reposo, hay que creerle a Dios por encima de lo que se vea, ¿sí? Que le digan, ay no, pero que eso es mentira, ay no, pero ¿por dónde está? Pero no sé, digan lo que digan, piensen lo que piensen, nosotros le creemos a Dios. Amén. Y Él cumplirá su palabra, no va a dejar. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vamos a estar de pie, vamos a dar la gloria a Dios, vamos a ponernos en ese punto donde Dios dice que debemos estar, en ese Cades Barnea, en ese momento de la decisión, y que nuestra decisión nos dio un ejemplo para que nosotros no cayéramos en errores, no caigamos en debilidades. Cierre sus ojos y ore al Señor. Abba Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor mío y Dios mío, hemos llegado a un punto, a un lugar, Señor Dios mío, como Cades Barnea, para que nosotros, oh Dios de la gloria, miremos este ejemplo que tú manifiestas, Señor, en tu palabra, oh Dios, de este pueblo, oh Dios, en el momento de la decisión, en el momento, Señor Dios de la gloria, en que debemos confesar tu nombre, en el momento en que debemos, Señor Dios mío, permanecer, que en el momento en que tenemos que, Señor Dios de la gloria, dar la batalla, oh Dios. Señor Dios mío, que tú nos ayudes, oh Dios. Señor mío, que no busquemos consejo en otra parte, que no miremos a otro lado, Dios, que miremos al alto, al sublime, al todopoderoso, Dios. Señor, hay decisiones que tomar, hay, Señor Dios de la gloria, hay cosas que hacer, oh Dios todopoderoso, pero que nuestra decisión sea en el sí y en el amén. Señor Dios mío, que sea guiada por ti, oh Dios. Señor Dios mío, que hagamos lo correcto, que hagamos tu voluntad, oh Dios. Señor mío, Dios mío, ayuda a este tu pueblo, oh Dios. Señor mío, Dios mío, a permanecer, a luchar esta batalla, oh Dios. Señor Dios mío, grande es la victoria, grande es la recompensa, oh Dios. Señor mío y Dios mío, Dios de la gloria, será una breve tribulación, pero tu bendición dura toda la vida, pero tu bendición es eterna, pero tu reposo es glorioso, oh Dios. Señor mío y Dios mío, sabemos, Señor Dios mío, que tú eres sí, eres amén, Señor Dios de la gloria. Bendigo este tu pueblo, oh Dios, Señor Dios mío, y guíalo para tomar las decisiones correctas en Dios. Dios Todopoderoso, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.